Muy bien. Ya vamos a acabar el progreso del peregrino. Quizá 4 domingos más y acabamos. Y vamos a seguir con otro proyecto con los niños para que demanden a la librería, pidan, ¿sí? Se llama Leche para los Pequeños, un catecismo bautista para niños. Algo así, no me acuerdo. ¿Los tiene? ¿Y tiene muchos? Bueno, ya hay algunos, y si no, pedimos los que nos falten. Vamos a ir a través de otro catecismo. Este es un catecismo, si no me equivoco, como de 120 preguntas. Y está adaptado para los niños. Entonces, si los quieren ir comprando, acérquense al hermano Carlos. Y si faltan en estas próximas 5 semanas, vamos a llenar los stocks para poder continuar con ello. Ok, vamos a orar. Creo que tenía otro anuncio y lo estoy... dije en la predicación que la próxima semana tenemos bautizos, pero me equivoqué. Es en 15 días, ¿sí? La próxima semana tenemos reunión de miembros. Domingo 20 de marzo, reunión de miembros, donde vamos a hacer las votaciones. Vamos a hablar algunas situaciones que tienen que ver con la membresía de la iglesia. Y el 27 es el día que tenemos los bautizos, ¿ok? Solo para corregir eso. Muy bien. Creo que eran mis 2 anuncios. No se pueden quejar de los anuncios, hermanos. Sí. Próximo viernes, piedad en el hogar. Otro anuncio. En la iglesia, a una iglesia que yo asistía antes, era de media hora a 45 minutos de anuncios. Aquí nos tardamos máximo 10 minutos, así que estamos en el oasis aquí con los anuncios. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por esta iglesia que nos permites servir, de la que nos permites ser parte. Gracias, Señor, por cómo la has guardado, la has sostenido todo este tiempo. Señor, es la obra de tus manos y tú mereces la gloria por esto. Padre, ahora pedimos que bendigas este breve estudio que vamos a tener, que ilumines las mentes de tus hijos a través de tu palabra, para que la próxima semana, Señor, la votación que puedan hacer pueda ser hecha con conocimiento y con conciencia. Yo te pido, Padre, que tú seas con nosotros, que tú nos bendigas. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ok. Hermanos, hoy vamos a hacer un stop en el catecismo e historia de la iglesia, a fin de poder tratar el tema de las cualificaciones pastorales. Como iglesia,
hemos estado orando por un largo tiempo porque el Señor levantara pastores entre nosotros. O sea, más algún otro pastor o algunos otros pastores. Déjenme responder en primer lugar a esta pregunta. ¿Por qué hemos orado por más pastores si ya hay uno? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Por qué los miércoles de oración hemos estado insistiendo en que Dios levante más pastores si ya hay uno? Alguien podría decir, entiendo que esa oración la haga una iglesia que no tiene pastor, pero ¿por qué nosotros, que ya tenemos un pastor, hemos estado orando en los últimos años porque Dios levante y confirme más pastores? La razón es la siguiente: porque nosotros creemos que la Biblia enseña que el estado ideal, el estado que debe buscar cada iglesia local, es uno en donde ésta sea gobernada por al menos 2 o 3 pastores. En otras palabras, nosotros creemos como iglesia local en la pluralidad pastoral. Pluralidad pastoral. ¿Qué es la pluralidad pastoral? Bueno, la pluralidad pastoral es el conjunto de 2 o más pastores que trabajan en equipo para la edificación del cuerpo de Cristo local, gozando cada uno de la misma autoridad, aunque desarrollando cada uno sus dones particulares. Varios elementos. La pluralidad quiere decir que 2 pastores trabajan juntos, no son competencia, son un equipo y trabajan juntos para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es su propósito. Cada uno de estos pastores, 2 o más, goza de la misma autoridad en la iglesia. No hay uno que tiene más autoridad que el otro. Si son 2, hay un 50 y 50% en las decisiones. No puede haber un pastor que diga, yo voy a decidir y tú nada más sígueme. Eso no es una pluralidad pastoral. En la pluralidad todos los pastores gozan de la misma autoridad. No obstante, esto no quiere decir que los pastores todos hagan lo mismo, sino que hay una repartición de labores, por así decirlo, o un enfoque especializado según los dones, Evidencia bíblica de la pluralidad pastoral es abundante en el Nuevo Testamento. Vamos a algunos textos. Por ejemplo, abran sus Biblias en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículo 14. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. A ver, algo que debemos entender, que en el Nuevo Testamento se usan 3 nombres para definir el mismo oficio. ¿Cuáles son los 3 nombres que se usan para definir el oficio pastoral? Bueno, uno ya se los dije, pastor. ¿Otro?
anciano y otro obispo. Obispo. Estos tres nombres no designan tres oficios distintos, sino el mismo de diferente ángulo. Por ejemplo, cuando se habla del pastor como pastor, ¿qué se quiere enfatizar? Que su labor es alimentar, cuidar, guiar. Cuando se habla de el pastor como anciano, no es necesariamente que le están saliendo canas, lo que se quiere enfatizar, sino que es un hombre que debería tener sabiduría para guiar y dirigir, para aconsejar. Y un obispo quiere decir que es un buen administrador. Un buen administrador. La palabra obispo viene de una que transmite la idea de supervisar, uno que supervisa, uno que dirige, toma decisiones. Entonces, Santiago dice que si alguno está enfermo, llame al anciano de la iglesia o a los ancianos, ¿sí? Los ancianos de la iglesia. Esto debe implicar que al menos cada iglesia tendría más de 2 ancianos. Ok, vayamos a otro texto. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, los 2 oficios de la iglesia, obispos y diáconos, o sea, pastores y diáconos. No hay más oficios en la iglesia. Están solo 2. Los únicos 2 oficios son pastorado y diaconado. El punto aquí es obispos, nuevamente. El apóstol Pablo dirige una carta a la iglesia de Filipos y espera que ahí hay más de uno. ¿Sí? Bueno, podríamos ir a través de otros textos como Tito 1:1. Será el último. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, está mal mi cita, es Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Nuevamente, ancianos. Entonces, es claro que la Biblia considera la iglesia ideal como una iglesia en donde hay pluralidad de ancianos. Debemos entender que aunque es lo ideal, muchas veces no es la realidad. Y en esto hemos enfatizado que siempre es mejor esperar el tiempo del Señor a apresurarnos. Esta convicción de la iglesia de la pluralidad de ancianos ha estado desde siempre, ¿sí? Ha estado desde siempre. No obstante, hay un error que siempre debemos evitar. Que porque haya necesidad de algo, lo solventemos levantando hombres de forma express. Una iglesia ideal tiene diáconos. Bueno, tenemos 5 meses en la iglesia, vamos a votar por diáconos. O una iglesia debe ser dirigida idealmente por una pluralidad de pastores. Bueno, no hay todavía tan claro, pero vamos a votar para que haya pluralidad de pastores. Eso es un gran error. Es mejor, escuchen esto, es mejor que una iglesia no tenga pastor o no tenga pluralidad de pastores a que tenga una pluralidad o un pastorado express. ¿Por qué? Miren, si no tiene un pastor, tendrán que solucionarlo pidiendo ayuda a pastores cualificados de otras iglesias. Y si no hay pluralidad,
o tiene un pastor, pero no hay pluralidad, va a haber deficiencias. Un pastor nunca va a alcanzar a hacer todo. Un pastor nunca va a lograr abastecer a una congregación. Siempre va a haber deficiencias, pero es mejor poseerlas a levantar a un hombre que después haga daño al rebaño. Y es por eso que aunque nuestra convicción como iglesia ha sido desde tiempo atrás, que idealmente esta debería ser gobernada por una pluralidad pastoral, hemos preferido no correr y dar tiempo para que el Señor confirme a varones de entre nosotros para este oficio. Hemos esperado años. Particularmente, hay hermanos entre nosotros que han sido probados ya por casi 2 años. Y es debido a que hemos visto, pastoralmente, hemos visto que hay cualificaciones y aptitudes para el ministerio pastoral que queremos llamar a la iglesia a confirmar si esto es lo que está también en el corazón de los miembros. Es algo que hemos estado orando, por pluralidad de pastores, al menos 3, 4 años. Por estas votaciones es algo que hemos estado orando por los últimos quizá 3 meses aproximadamente. Entonces, espero que esto quede claro de por qué hemos orado por una pluralidad pastoral. ¿Y por qué estamos llamando a la iglesia este próximo domingo a votar para ver si ellos identifican algún otro pastor entre nosotros? Algún hombre que cumple con los requisitos para el pastorado. ¿Por qué la pluralidad pastoral? Porque es mandada por la Biblia. Pero en segundo lugar, porque es benéfica. Es benéfica para la congregación. En primer lugar, porque se reparte responsabilidad y trabajo, y los miembros podrán ser atendidos mejor. Hermanos, la iglesia está creciendo, gracias a Dios. Hoy otra vez no cabíamos. Empezamos a ver si había más sillas por allá escondidas, y estábamos llenos. La iglesia está creciendo. Este domingo se agregan 4 personas por medio del bautismo. El miércoles dije que tenía, creo que 6 fichas de membresía para atender, y ahora tengo, creo que 8 ya. Y el número va a ir creciendo. Y mientras la iglesia va creciendo, se hace cada vez más difícil que un solo pastor cuide. Idealmente, para este tamaño de la iglesia, yo pienso que 3 pastores sería lo ideal, o 4 si fuese posible, para poder dar una atención cuidadosa a los miembros. Entonces, buscamos la pluralidad porque es beneficioso para la iglesia. Los hermanos a veces tienen necesidad de consejería y a veces tienen que esperar un buen tiempo porque la agenda está llena por el próximo mes o 2 meses. Digo, si es urgente siempre hacemos un espacio, pero realmente, hermanos, se está viendo que las necesidades de la iglesia sobrepasan la capacidad, el tiempo, fuerzas del pastor en esta iglesia. 2, se reparte la autoridad. Se reparte no solo el trabajo, sino la autoridad. Es saludable para una iglesia ser gobernada por un grupo de pastores que toma decisiones en conjunto, incluso en las decisiones más difíciles. Además, que esto servirá para la manifestación de diversos dones. Hermanos, un solo pastor nunca tendrá todos los dones necesarios para cubrir todas las necesidades de la iglesia.
Y dentro del pastorado, del cuerpo pastoral, de la pluralidad pastoral, siempre habrá hermanos que tendrán dones más distintivos que otros. Por ejemplo, dentro del cuerpo pastoral puede haber un hermano que es más pastoral, es más anciano, no de edad, sino de más, con un corazón más de pastor, de más anciano, de más de cuidar la grey. El hermano tiene, todo pastor debe hacer trabajo pastoral y visitar, y aconsejar y entrevistar miembros y demás. Todo eso es parte, ¿sí? Pero va a haber alguno que va a estar más inclinado a eso. Y quizá otro pastor va a tener más dones en la cuestión de administración y gobierno de los ministerios. Y quizá otro pastor va a tener más habilidad en la predicación y en la enseñanza. Bueno, eso va a ayudar a la iglesia, no solo a repartir el trabajo, sino a que va a haber quizá hermanos que van a poder desarrollar sus dones mucho mejor, porque un solo pastor tiene que intentar cubrir todas esas necesidades, lo cual, hermanos, es imposible que un pastor tenga todos los requisitos, o sea, que tenga todos los dones al 100%, ¿me explico? Y aquí nace una pregunta: ¿deben todos los pastores ser sostenidos por la iglesia? No. No todos los pastores de la iglesia deben ser sostenidos, aunque si es posible, se debería hacer. ¿A qué voy? Imaginemos que estamos en una iglesia en donde hay una pluralidad pastoral. Hay tres o 4 pastores. Y la iglesia es económicamente pobre y solo le alcanza para sostener a uno de esos 4 pastores. ¿Qué debería hacer la iglesia? ¿Repartir el fondo en los 4? No. Pablo dice que se debe dar prioridad al pastor que trabaja en enseñar y predicar, debido a que una de las responsabilidades o la responsabilidad principal del pastor es predicar y enseñar. Los fondos de la iglesia siempre deben dar prioridad al pastor que tiene el mayor don o la mayor gracia en la predicación. Bueno, ¿y quién define quién tiene la mayor gracia para predicar? No vamos a hacer aquí un consenso, decir, a ver, levante la mano que le gusta y levante. Si no, voy a perder. No, más bien los pastores dicen, en este cuerpo pastoral se supone debería haber humildad para decir, hermano, creo que es evidente que tu hermano o tu hermano tienes el don más claro. Dejemos que los fondos de la iglesia vayan para el sostenimiento de este hermano. Ahora, si la iglesia tiene la capacidad para pagar los 4 pastores, es ideal. ¿Por qué? Porque esto va a dar tiempo a un pastor para, si no va a ser el que va a estar principalmente enseñando, sí puede ser el que está principalmente visitando, principalmente aconsejando. Ya saben, hermanos, está nuestro deseo y nuestro proyecto de visitar a todos los hermanos en un año. Visitar cómo están, cómo va su vida. Hemos hecho algo, un pequeño progreso, pero es imposible hacer que una persona lo haga completo. Entonces, lo ideal es que una pluralidad cubrirá todo esto. En cuarto lugar, ¿por qué es bueno y útil una pluralidad pastoral? Porque los pastores tienen la libertad y la obligación de practicar un rendimiento de cuentas entre iguales. Esto promueve una cultura en la iglesia donde pastores estén cuidando, examinando y exhortando de una forma más libre. A ver, si un hermano de la iglesia algún día tiene alguna exhortación para un pastor, algo que notó, algún comentario, el hermano tiene la libertad de acercarse y decir, hermano, vi que pasó esto, deberías tener cuidado. Y el hermano debería decir, gracias, voy a poner atención, etcétera.
Entonces, el pastor debería escuchar a todos los hermanos de la iglesia. No obstante, al haber un cuerpo pastoral, los cuales se tienen que estar reuniendo más frecuentemente y tienen que tener contacto más frecuentemente, generará una cultura y un contexto en donde haya una rendición de cuentas más saludable. Entonces, estos son algunos de los beneficios de la pluralidad pastoral. Hasta el día de hoy, no hemos tenido esta pluralidad. Esto no significa que el pastor ha estado caminando y tomando decisiones solo estos años, ¿sí? Aunque no ha habido una pluralidad establecida, hemos tenido una pluralidad, podremos decir, una pluralidad temporal, o sea, que con los hermanos que han estado siendo probados, además de que con el equipo diaconal que tienen nuestra confianza y son hermanos de confianza, hemos estado trabajando todo este tiempo en una pluralidad. En un sentido, hermanos, esto no va a ser tan nuevo para la iglesia, porque todo este tiempo hemos intentado trabajar de esa forma, tomando decisiones juntos. Quizá lo nuevo para la iglesia va a ser que esto se va a enfatizar cada vez más. Ok, creo que esto es lo que me gustaría comentar sobre por qué buscamos una pluralidad, porque es bíblico y es beneficioso, porque lo manda la Biblia y es saludable para la iglesia. ¿Cómo luce esto? ¿Cómo lucirá esto en la vida real? Creo que después voy a hablar más de esto en un futuro. Pero esto, hermanos, luce, por ejemplo, en tomas de decisiones. Imagínense que estamos 5 pastores y hay una decisión difícil que tomar. Y estamos, déjenme poner más sencillo el ejemplo, 4, no 5, 4. Y 2 pastores opinan algo y 2 pastores opinan lo otro. ¿Qué hacen? Van y dicen a la iglesia y decimos, hermanos, no nos podemos poner de acuerdo. No. Los hermanos toman el tiempo para orar, toman el tiempo para meditar, argumentan, ponen sus puntos. Y si todavía todos dicen, no, 50 y 50, no hay un pastor que dice, no, aquí yo soy el mandamás, así que hacemos esto. No hay tal cosa. En tal caso que no se pueden poner de acuerdo, deberían seguir orando sobre el caso. Incluso pueden consultar pastores de otras iglesias, aunque el consejo de pastores de otras iglesias nunca es definitivo. Si el consejo favorece un lado, no quiere decir ya es este. Simplemente ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no se logran poner de acuerdo en un punto? Tendrán que llegar a un acuerdo que manifieste la unidad. Hermanos, eso es como funciona. Ahora, es normal que dentro del cuerpo pastoral pueda haber uno que naturalmente es seguido, que naturalmente es el que puede dirigir en un sentido sin que ponga su autoridad como violentamente. Esto es lo que se llama, el concepto que se llama primus inter pares, el primero entre los iguales. Puede haber, y esto no está mal, no hay ningún error en esto, que hay un pastor que quizá ha pasado más tiempo, quizá es el más viejo incluso de edad, y quizá doctrinalmente es se ha preparado más que los demás pastores, y entonces cuando suele dar una opinión, puede ser que a veces sea seguido naturalmente, no imponiéndose, sino naturalmente. Y eso no hay ningún error en eso. Pedro era el primus inter pares, el primero entre los iguales. Era el que dirigía, su carácter, su forma de ser, era naturalmente un líder. Y eso se manifestaba en el grupo. Ahora,
La bendición de la pluralidad es que incluso si hay este primero entre iguales, los hermanos tienen la libertad de diferir y manifestar su opinión. Y no están ustedes para saber el caso, pero en una de las iglesias hemos tomado recientemente una decisión en donde hemos trabajado este principio. Había una diferencia de opinión y llegamos a un acuerdo en donde no se violaran las conciencias de ninguno para ir adelante en esa decisión. Los pastores podrán manifestar sus desacuerdos entre ellos, manifestar sus opiniones, y esto siempre va a poner un balance en la iglesia. Claro, un pastor nunca deberá estar haciendo prosélitos, y el momento que lo haga tiene que ser exhortado ese pastor, diciendo: hermanos, ¿cómo ves? Y junta 10, ¿cómo ves? Yo estoy opinando esto, pero este pastor opina lo otro. Nunca deberá hacer eso. Debe manifestar sus diferencias con el cuerpo pastoral, no lastimando a la iglesia, tomando partidos. Ok, me gustaría parar aquí y preguntar si alguien tiene una duda de lo que hemos visto hasta este momento. Hoy el estudio va a ser más relajado, más libertad de preguntar, a eso me refiero. Y puedo tomar un poco de café también en este estudio. Entonces, ¿hay alguna pregunta de esto? Sí. Ahorita vamos a ir a las cualificaciones. ¿Pregunta de la pluralidad pastoral? ¿Alguna pregunta de la pluralidad pastoral? ¿En qué consiste? ¿Por qué lo hacemos? ¿O algo semejante? ¿No? Sí. ¿Me repites? ¿Aplica la función que llevarían cuando hay una comunidad de iglesias? ¿O la pluralidad solo aplica a una iglesia? Sí, una pluralidad de pastores es aquellos que atienden una iglesia local y son pastores de esa iglesia local. Yo puedo tener comunión con otra iglesia aquí en Guadalajara, pero no soy pastor de esa iglesia y no me puedo meter en las decisiones de esa iglesia. Si preguntan mi consejo, lo voy a dar, pero la autoridad del pastor no sobrepasa la de su iglesia local. Es muy buena pregunta, Una iglesia puede enviar un misionero a levantar una iglesia o apoyar una obra ya establecida. Entonces, sí existe. Si en algún momento llegamos a tener 4 pastores o algo así, puede ser saludable enviar uno para levantar una obra, siempre y cuando podamos atender lo nuestro, ¿sí? Ahorita necesitamos una pluralidad aquí. Entonces, no sería... Tenemos que ver las prioridades de cada iglesia, pero si en algún momento somos 3 o 4, a lo mejor uno puede ser enviado allá si es que seguimos. Pero hermanos, yo estoy orando que en 5 años seamos 500 quizá, y necesitaremos 5 pastores para ello. Sí. ¿Por qué estamos buscando la pluralidad? Porque es lo bíblico. O sea, por eso por 2 años hemos estado orando por
más pastores, más pastores, más pastores, porque es lo bíblico. La iglesia no debe ser gobernada por un solo pastor, no es lo ideal, no es saludable. Entonces es por eso, es porque es bíblico y es conveniente. Sobre la dinámica de cómo se organiza y eso, ya sería más de cada iglesia en particular. Actualmente estamos buscando que Dios confirme si hay alguno o algunos entre nosotros. Si los confirma, la iglesia será consultada de qué es lo ideal, cómo debemos trabajar y demás. Pero ¿por qué lo buscamos? Porque es lo bíblico. Ok. Sí, sí, que haya pluralidad. En nuestro contexto particular vamos a seguir trabajando semejante a como lo estamos haciendo, ayudando a las otras iglesias hasta que esas iglesias puedan tener su pastor y dejar de depender del apoyo de aquí. Esto no significa que cortamos nuestra amistad, sino simplemente van madurando las iglesias. Excelente pregunta. En la Iglesia Católica, para llegar a ser obispo, uno primero tiene que ser diácono y después se gradúa y ya es obispo, bueno, su jerarquía. En la iglesia nosotros no creemos que el diácono necesariamente tiene que pasar a ser pastor, ¿sí? Un diácono puede ser nombrado como pastor, un diácono puede ser nombrado como diácono y morir como diácono. Es su oficio. Ahora, puede ser que algún diácono con el paso del tiempo muestre ciertos dones que se parezcan a los dones del pastor y entonces pueda ser votado a favor por la iglesia como pastor. Sí, es posible, pero no es porque se graduó de ser diácono a pastor, sino porque se reconocieron dones. Puede pasar. De hecho, si ustedes identifican los requisitos entre el pastor y el diácono, realmente casi son iguales. La única diferencia es que el pastor debe tener un don de enseñanza, un don de predicación, pero en realidad deben tener un carácter muy semejante. Entonces, puede ser que la iglesia diga, hemos visto crecer a un diácono y vemos que sus dones son más de un pastor, y la iglesia lo llame al ministerio pastoral. Sí es posible. Pero si dura 20 años como diácono y no muestra dones pastorales, ahí, o sea, no es como que nunca se graduó o algo. Simplemente es un oficio tal cual. Sí. Sí. Y en la ordenación siempre hay dos partes. La iglesia va a votar. Pero el pastorado actual es el que va a imponer las manos. Entonces, dice Pablo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. O sea que la iglesia vota y dice, sí queremos a este hermano. Pero el pastor dice, yo creo que todavía hay asuntos de carácter o de formación que hay que trabajar en uno de ellos. Simplemente vamos a esperar. Es legítimo que el pastor lo haga porque Pablo dice, no pongas las manos con ligereza. O sea, el pastor tiene una responsabilidad de confirmar ese llamamiento, ¿sí? Y también el que es votado, ¿sí? El que es nominado. Voy a dejar de usar el votado porque todos pensamos que lo vamos a echar, pero el que es nominado también tiene una palabra, ¿no? Si el pastor dice sí y la iglesia dice sí, y él dice, hermano, yo quiero ser un poco más probado, y también tiene libertad de hacerlo. Entonces son tres los que se relacionan. Ok, ¿alguna? Sí. La pluralidad de ancianos
la local, de la iglesia local, la relación que hay con el pastor Miguel no se consideraría una pluralidad de ancianos en este caso, ¿no? No. Para aclarar ahí. Sí, la comunión que podemos tener con otros pastores de otras iglesias locales nunca es una pluralidad. Es un apoyo, pero no una pluralidad. Si fuera una pluralidad ya no la buscaríamos, ¿no? Pero no, tener comunión con otros pastores de nuestra comunidad o de otra comunidad no es una pluralidad de ancianos. Debe haber ancianos gobernando físicamente, estando presente en la predicación. En la predicación, en la iglesia, en los casos de disciplina, sí, es lo ideal. Sí, en el diaconado idealmente hay pluralidad porque el trabajo del diácono es hacer misericordia y eso requiere mucho trabajo. De hecho, hay iglesias que pagan a sus diáconos tiempo completo para que puedan dedicarse a hacer obras de misericordia. Desayunadores, casas hogar, el ministerio diaconal idealmente puede trabajar en toda esa área. Entonces, sí debe haber pluralidad y también la iglesia puede evaluar si hay diáconos entre nosotros. Es la iglesia que lo evalúa. Ok, prosigamos un momento, un poquito más. Bueno, ¿cómo se definen las labores entre la pluralidad? Los pastores deberían, al reconocer cada uno sus dones, deberían evaluar cómo es que van a repartirse su trabajo, en qué se van a enfocar, ¿sí? Yo me voy a enfocar en esto, yo me voy a enfocar en esto, hermano, tú enfócate en esto, y hay un acuerdo ahí. Ok. ¿Cómo se eligen los pastores en la iglesia? Por la manifestación del deseo del pastorado, el común acuerdo del pastorado actual y la votación en comunidad de la iglesia local. Estos son los tres elementos. Hay un hermano dentro de la iglesia que dice, hermano, en mi corazón hay un anhelo al obispado, como dice Timoteo. Ahorita vamos a leerlo. Y entonces los pastores regularmente van a conocer a este hermano, van a saber algo de él y lo que van a hacer es quizá probar al hermano. Si después de un tiempo los pastores dicen, hermano, no creo que tienes los dones, tienen que hablar directamente, hermano, qué bueno que te gusta la teología, gracias a Dios que eres un miembro muy entregado, pero creemos que los dones para el pastorado no están en ti. O puede ser lo contrario, después de un tiempo dicen, hermano, te hemos visto predicar, hemos visto tu consejo en las pláticas, tu forma de involucrarte en las entrevistas de miembros, en los consejos, en los procesos de disciplina, y vemos en ti los dones. Entonces veamos si la iglesia piensa igual. Y entonces, si hay esto, la iglesia manifiesta su común acuerdo en ello. Ok, voy a saltar un poco por causa del tiempo. Miren lo que dice nada más Alexander Strauch. Él dice, idealmente mucho antes que la iglesia examine a un candidato o anciano, se habrá estado preparando y habrá sido entrenado por los ancianos y observado por la congregación. Es lo que ha estado pasando entre nosotros. Antes de ser expuesto a la iglesia para ver si hay como un acuerdo, han sido probados, han sido examinados, la iglesia los ha visto predicar, los ha visto participar y ahora es tiempo de votar. Si esto ha venido ocurriendo, dice Alexander Strauch, el proceso de examinar y aprobar al candidato se hará rápido y de manera ordenada. No es que de repente, hermanos, proponemos a este y todos dicen, ¿y quién es este?
nunca lo hemos escuchado predicar, nunca me ha dado un consejo, nunca se ha acercado a mí, no lo hemos visto cerca de los pastores, no sabemos nada de su vida. No, más bien ya la iglesia ya los conoce. Hay veces que así es como sucede. Por necesidad, la providencia de Dios. Se enferma el pastor y no hay quien predique. Y todos dicen, bueno, creo que este hermano tiene dones. Lo he visto predicar en el evangelismo y se ve que tiene un don. Hermano, ¿puedes preparar algo para este domingo? Sí. Y la iglesia dice, creo que este hermano tiene dones. Y entonces el pastor escucha los comentarios. Fue de mucha bendición. Creo que Dios le da gracia. Entonces el pastor se lo acerca y dice, hermano, ven, vamos a trabajar, vamos a ver qué piensas del ministerio, qué piensas de esto, etcétera. Ok. Creo que queda claro del proceso, ¿no? Hermanos, no hay un manual. La Biblia no es un manual de cómo ordenar a tu próximo pastor, ¿verdad? No es un manual. Es sacar los principios de aquí. Hay veces que, miren, hay veces que un hermano puede decir, hermano, tengo el deseo del obispado. Y entonces el pastor va a aprobarlo. Hay veces que no va a ser así, va a ser fortuito, como he dicho. El pastor se enferma y dice, hermano, predica. Y Dios manifiesta mucha gracia a través de este hermano. O un día el pastor va al evangelismo y escucha a un hermano y dice, este hermano tiene un don particular. Y entonces no hay un orden preciso. El punto es que debemos esperar que siempre dentro de una congregación, si ésta está creciendo y madurando, van a ir floreciendo pastores. Todos con diversos dones, con diversos énfasis en su ministerio. Pero como he dicho, todos con la misma autoridad. A ver, ¿deben predicar todos los pastores? Sí. ¿Pero deben predicar el mismo número de veces? No. Puede ser que hay un pastor que sí tiene el don de predicar, pero no es su mayor don. Y puede ser que esté una vez cada 3 meses en la iglesia predicando. Y quizá otro hermano que tiene un don muy claro en esto y sea el que predica más frecuentemente. En esto hay una variedad, hermanos, hay una variedad. Quizá hay un pastor que tiene mucho más énfasis en el evangelismo y las misiones y sus dones van a estar específicamente en eso. Pero todos deben predicar, pero todos deben aconsejar y todos deben pastorear. Aquí no puede haber uno que dice, sí, ya tengo una pluralidad pastoral, ahora sí me escondo en la oficina y no salgo. Y que ellos atiendan todo. Y yo podré estar con mis libros, por fin. Me estoy explayando, ¿verdad? Pero no hay eso. El pastor que no desee pastorear, que se quite del ministerio. Es necesario. Me gusta lo que dice, no me acuerdo el autor, pero dice, el pastor debe oler a oveja. Debe estar con las ovejas. Claro, puede ser que si sus dones son principalmente de predicación, el trabajo pastoral entre 4 quizá digan, hermano, tú solamente encárgate un 20% de este trabajo y nosotros nos hacemos cargo de lo demás. Pero todos deben hacer el trabajo del pastorado y la predicación. ¿Dudas de eso? Quiero parar nuevamente. ¿Dudas de la forma de ordenación, la delegación, el repartimiento de labores? Ok, vamos a continuar. Ok, vayamos por fin a qué cosas deben observar en un hombre para ver si tiene el llamado al pastorado. No es si tiene la voz que me gusta, o si tiene la personalidad que yo prefiero, o si es tan simpático como a mí me gustaría. No, Pablo, hermanos, hay una forma equivocada de elegir pastores. Solamente acuérdense del libro de Samuel, cómo eligieron al rey, ¿verdad? A Saúl, porque era el más carismático, el más atractivo, el que más movía las masas. Pero ¿qué pasó con ese
rey solo trajo problemas a la iglesia, bueno, al pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Qué debemos mirar me estoy saltando mucho material del proceso de elección, pero es necesario? Pero vayamos a esto. ¿Qué debemos observar en un candidato? Abran su Biblia en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a leer versículo 1 al 7. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Dice, palabra fiel, o sea, palabra verdadera. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 5. Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amable, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ok, tratar esto nos puede tomar una serie entera. Hay libros completos de esto, hermanos. Ayer consultaba el material de un pastor que se llama Al Martin, y tiene 400 páginas hablando de las cualificaciones de un pastor. Es extenso. Yo simplemente intentaré dar una imagen de qué es lo que debemos mirar. Bueno, dice en primer lugar que debe ser irreprensible. ¿Qué quiere decir que es irreprensible? Obviamente no quiere decir que es un hombre perfecto, porque no hay esos. Ni los pastores son perfectos. Por irreprensible quiere decir que nada de lo que se va a decir después se le puede acusar abiertamente y demostrar que hay incumplido con alguna de estos. Eso quiere decir irreprensible. Que está libre de alguna acusación que lo descalifique. ¿Y qué lo puede descalificar? La siguiente lista. Debe ser marido de una sola mujer. Bueno, esto es obvio, que debe ser un hombre con una sola esposa. Además de eso, debe ser un hombre que esté evidentemente dedicado a ella. Yo creo que aquí implica incluso indagar que el pastor, que este candidato sea libre de pecados sexuales de nuestra época. Porque alguien no puede ser de una sola mujer si está contaminando su vista y su mente en el internet. El pastor debería ser uno de ejemplo en la pureza. ¿Y quién se encarga de investigar esto? Bueno, idealmente el pastor de la iglesia debería indagar en los candidatos si hay libertad en esto. Si el pecado sexual no es uno que lo está aplastando, que lo está dominando. Además, dice que debe ser sobrio.
La palabra literalmente quiere decir que es uno que no está intoxicado. Sobrio, prudente. Uno que es dueño de sí mismo, dice Alexander Strauch. Sobrio indica control de sí mismo, no con un juicio arrebatado. En el sentido negativo indica ausencia de cualquier arrebato. Una persona que no está en desorden en su vida, que tiene un juicio sano de las cosas. Positivamente describe a un hombre que es prudente, que se controla a sí mismo. Un hombre sobrio es uno que tiene una forma madura e íntegra de caminar. Y creo que se relaciona con decoroso. La palabra griega decoroso es de donde viene nuestra palabra cosmético. Y quiere decir que es un hombre ordenado y con principios. Es un hombre con madurez. Es un hombre que está atendiendo sus prioridades en su vida, su tiempo con Dios, fomentando su matrimonio, creando un buen matrimonio, atendiendo a su iglesia, atendiendo sus responsabilidades. Si trabaja, atendiendo su trabajo. No es un hombre que está saltando como chapulín de trabajo en trabajo, de proyecto en proyecto. Es un hombre que tiene seriedad en lo que hace. Es conocido por su constancia en las cosas. Es un hombre, déjenme decirlo así, que tiene una agenda y que sabe decir que no. ¿Sí? Y esto en ocasiones no va a agradar a todos los miembros de la iglesia. Pero él tiene firmes sus convicciones. Él tiene firmes sus convicciones. Tiene que atender su vida íntima, su matrimonio, sus responsabilidades. Y podrá decir que no. Y hermanos, dentro del ministerio esto es muy necesario. Porque siempre va a haber miembros que van a venir con la urgencia más urgente de las urgentes urgenciadas. ¿Sí? Y, hermano, es que esto es muy urgente y no puedo esperar ni un minuto más. Bueno, esposa, cancelamos nuestro plan. No, es un hombre que dice, una vez un pastor me dijo algo muy sabio. Dice, el 99% de los casos difíciles pueden esperar. Es un hombre que tiene una vida en orden, que puede manejar la agenda. Ahora, también puede haber casos. Sí, hay una muerte, una enfermedad, y puede decir, bueno, es necesario, tengo que atenderlo. Pero en lo general, su esposa no tiene quejas, que ella es quizá la última o lo último de su lista. Los hijos no están en amarguras, molestos con la iglesia, porque todo se lo roba la iglesia y ellos nada pueden tener de su papá. Eso es lo que quiere decir sobrio y decoroso. Además debe ser hospedador. Esta palabra, este concepto, hermanos, en aquel tiempo, no todas las personas iban a tener un techo donde dormir. No todos los que se reunieron en la iglesia iban a tener donde dormir. No es como en nuestros días que hay tantas facilidades, ¿sí? Había personas que quizá habían llegado que no tenían dónde pasar la noche. Y el pastor debía ser conocido por uno que abría las puertas de su casa para atender. Por eso Gallo, en las epístolas de Juan, es reconocido por uno que hospedó, uno que envió a hermanos, que los atendió. La iglesia en Primera de Pedro es llamada a hacer esto, no solo los pastores. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Creo que en nuestro día esto no se traduce así. A ver, hoy llega una persona y dice, no, sí, hermanito, aleluya, hermanito, y se ve muy extraño, y entonces todos están esperando que el pastor le abra las puertas de su casa, cuando tiene quizá una hija, dos hijas, quizá adolescentes, y
que todos están esperando que lo meta a su casa. Hermanos, es algo que ni siquiera recomiendo. No solo que no lo haga el pastor, sino ninguno de la iglesia. Hoy en día, hermanos, hay muchos abusadores y en esto debemos ser cuidadosos. Porque a veces uno lee este texto y dice, no, entonces, no es broma, ahí les va una historia. Una vez, una persona dijo, Señor, quiero ser más hospedador. Ábreme las puertas para que sea más hospedador. Mándame a quien sea. ¿Y qué creen? Llegó. E iba por la carretera y una persona que estaba sola en la carretera y lo subió a su coche y le fue a abrir las puertas de su casa para encontrarse que al final ya no estaba en su cuarto después de esta noche, ni algunas de sus cosas tampoco. Tenemos que ser prudentes en esto. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí? Que debe ser un hombre conocido por extender la misericordia. La misericordia que se manifiesta en diferentes formas. Claro, si hay oportunidad de hospedar a una persona, algunos cristianos que sabemos su testimonio, que son verdaderos, debe el pastor participar de eso. Pero la idea aquí de hospedador es uno que extiende la mano de misericordia, que sabe cómo ayudar a los demás. Bueno, también dice que debe ser apto para enseñar. Y en Tito dice que debe ser un hombre que sabe retener la doctrina. Apto para enseñar y con buena doctrina. Debe tener capacidades de enseñanza. Hermanos, estos son dones. Esto no quiere decir que si yo fui maestro en una escuela, llego a la iglesia y tengo que ser pastor. No, esto es un don del Espíritu Santo. Predicar no cualquier orador afuera puede predicar. Debe tener el don, ¿sí? Debe tener la facilidad de comunicar la verdad, de digerirla y transmitirla. Claro, va a haber variedad de dones. Va a haber algunos hermanos que tienen más facilidad de enseñanza. Su sermón quizá es más entendible, quizá el de otro no llega de la misma forma, pero hay una capacidad de enseñar. Además, es un hombre que está intentando aplicar lo que predica. Y no es aquel del cual dijo Spurgeon, que había un hombre del cual todos decían cuando predicaba, no queremos que se baje del púlpito, pero cuando lo veían vivir decían, no queremos que se suba. El pastor debe ser uno que es ejemplo. Además, debe buscar tener un pastor una buena educación teológica. Esto no quiere decir que debe ser teólogo. Hermanos, yo estoy convencido que aquel que quiera ser teólogo no debe buscar el ministerio pastoral. No se puede. La iglesia siempre va a tener necesidades que distraerán la mente del pastor, la necesidad de predicar cada domingo. Si alguien quiere ser teólogo, ponga un negocio que lo sostenga para que él pueda dedicarse a estudiar. Entonces no debemos esperar los más grandes eruditos del púlpito, pero sí hombres que conocen su doctrina, que saben argumentar, que saben defenderla, que saben explicar, que si viene un falso testigo pueden refutarlo, que si viene un hombre que está hablando de otras doctrinas pueden confrontarlo, pueden dirigir a la iglesia. Deben ser hombres que tienen doctrina. No es suficiente entonces tener mucho deseo. Si alguien tiene mucho deseo pero no tiene nada de doctrina, que se siente y aprenda. Además que debe ser un hombre enseñable. Es un hombre que no va a parar de estudiar. Es un hombre que quiere aprender. Es un hombre además que tiene disciplinas del estudio. Y es cierto, aquí todos van a variar. Depende cuál sea su don fuerte. Pero todos los pastores deberían tener disciplinas para estudiar. No dado al vino. O sea, debe ser un hombre que no es dominado. A ver, ¿qué significa no dado al vino? Es muy probable que todos estos pastores tomaban eso como su bebida diaria, ¿sí? Porque era diluida, es cierto, pero era lo que tomaban en ese tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir que es no dado al vino? Que no es un hombre conocido por ser sometido por algunos
por alimentos o bebidas, ¿sí? Es un hombre que no es dominado. No es dominado ni por la comida ni por la bebida. No es un hombre pendenciero. No tiene un temperamento belicoso. No es esos que les encanta estar peleando en pleito. Creo que fue el pastor Sugel que dijo, no, el pastor no debe ser un buscapleitos, ¿sí? Claro, hay momentos en donde debe manifestar un carácter firme, sólido y hablar con la autoridad del Señor, sobre todo aquellos a los que se oponen o traen desorden a la iglesia. Pero eso no quiere decir que es uno que está buscando problemas, que en su forma incluso de hablar a las exhortaciones es molesta o áspera. Es un hermano que incluso sabe exhortar, que puede hablar a los hermanos y incluso sentir su exhortación, aunque no agradable, porque ninguna exhortación es agradable, no la siente agresiva, como un hermano que es áspero. Es amable, apacible, no codicioso de ganancia deshonesta. Es evidente que su vida no está controlada por el deseo de adquirir bienes en esta tierra, de adquirir posesiones. Ahora, la iglesia no debe esperar de esto, no debe de esperar del pastor lo contrario, ¿sí? Bueno, que el pastor ande en bici entonces, aparte que no le caerá mal para bajar unos cuantos kilos todavía. Que no duerma en colchón cómodo, sino que el piso, que sea de esos hermanos piadosos, de esos santos. Es cierto, hermanos, yo creo que el problema en Latinoamérica, en nuestro contexto, hay muchos abusadores falsos pastores, ¿sí? Pero hay veces que la iglesia se va al otro extremo de pedir casi como si el pastor haga votos de pobreza. Nadie de aquí es seguidor de ningún monje de Asís, ¿verdad? No se espera eso. Debe ser un hombre que es evidente que no busca lo material, que es evidente que su deseo no es enriquecerse a través del ministerio. Al mismo tiempo, la iglesia debe procurar servir lo que es necesario para que él pueda cubrir con su familia. No debe ser un amante del dinero. No debe ser un hombre que desea llenarse de los lujos de esta vida. Ahora, esto no es solo, aquí está lo interesante, hermanos. Todo lo que es dicho no solo es para los pastores, es para ustedes también. ¿Por qué? Porque idealmente todos están queriendo alcanzar esta medida. Así que cuando hablamos del dinero es una advertencia incluso para el pastor, para que esté contento con lo que recibe de la iglesia, utilizándolo para cubrir sus necesidades. Y también es una advertencia para todos los miembros de la iglesia, para que busquemos, hermanos, no enriquecernos. Esto es algo que es demandado de todos. No atraparnos en los lazos de este mundo para enriquecernos. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Hermanos, este es un punto importante. Porque puede haber hombres con dones, pero que no pueden cuidar su propio hogar. No pueden administrarlo. En primer lugar, son ellos los que deben gobernar. Hay pastores que dejan esto a las esposas y ponen en las esposas la carga de administrar la casa y tomar todas las decisiones en el hogar. No, claro, el pastor puede aprender a delegar y descansar en su esposa y pedirle que atienda esto y lo otro, pero es el pastor, el padre, que debe estar cuidando y vigilando que se esté llevando a cabo. Debe gobernar su hogar. ¿Cómo pretende gobernar la iglesia? Que requiere mucho involucramiento, tiempo, visión. Si no puede gobernar su
pequeño hogar. No, debe ser un hombre que es conocido por gobernar su hogar. Y no por gobernarlo con dureza. Y no por gobernarlo por imposición dura, sino con sabiduría y amor. Por eso es que dice que volteen a ver a sus hijos. Porque ¿saben algo? La esposa puede esforzarse por parecer que todo está bien con su esposo, ¿no es cierto? Pero los hijos no saben mentir. Y por eso dice, vean a sus hijos. ¿Los tiene bajo gobierno? Parecen niños oprimidos, parecen niños desgraciados. O se ven que son, claro, niños, pero que hay un claro sometimiento, que hay un claro amor con ellos, un cuidado. Es por eso que yo pienso que enfatiza a los hijos. Dice, vean a sus hijos. Ahora, esto no quiere decir que si no hay hijos, no puede ser pastor. Lo mismo que no tiene que estar casado para ser pastor. Si fuera así, Pablo no recomendaría en 1 Corintios capítulo 7 que es mejor quedarse soltero. No, alguien que no está casado puede ser pastor y alguien que no tiene hijos puede ser pastor. Pero la mayoría de los pastores que son casados, sus hijos serán una evidencia de su gobierno. Si los hijos están por todos lados, sin orden, no respetan al padre, da una orden y nunca le hacen caso, o si están simplemente todos temerosos por no recibir los duros tratos del padre. Dice que los hijos sean creyentes. Aquí hay dos formas de interpretar esto. La palabra griega es la palabra que se usa por fe, pistis. Y mi opinión de esto y la de muchos comentaristas es que cuando dice que sean creyentes, no quiere decir que sean salvos, sino, como dice después, que no estén acusados de disolución o rebeldía. Ahora, ¿por qué creo que no está obligando a que el pastor tenga sus hijos creyentes? Una, porque ¿qué tal si el pastor sigue teniendo hijos? ¿Será pastor hasta que el último se convierta? Dos, ¿qué pasa si uno de sus hijos nunca llega a la fe? Fue un hijo ordenado, fue un hijo que no es acusado de disolución, pero nunca llegó a la fe. ¿Puede pasar? ¿O estamos seguros que todos los hijos de pastor serán salvos? Pues todos perseguirían el pastorado entonces, ¿no? Si nos interesa la salvación de nuestros hijos y el pastor tiene por seguro que sus hijos serán salvos, pues todos buscaríamos el llamado al ministerio. No creo que es lo que quiere decir. Creo que quiere decir que son hijos que mientras estos están bajo el gobierno de su casa, no son acusados de rebeldías, de malos comportamientos licenciosos, sino que el padre claramente impone y gobierna en el hogar. Ok, acabo. No debe ser un neófito, o sea, un hombre inmaduro. Esto no quiere decir, hermanos, que si alguien tiene 30 años de ser cristiano ya es maduro. Puede haber personas que tienen 30 años en el cristianismo y ser inmaduros. Por neófito quiere decir que es un hombre conocido por su madurez e integridad. Quizá ya tiene una edad y esa edad respalda su madurez. Quizá no, como Timoteo, que era joven. Y por eso dice Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, pero escuchen esto, pero sé ejemplo en conducta, amor y pureza. Bueno, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, que los de afuera no lo pueden acusar de todo lo que vimos, ¿sí? Oye, en la iglesia parece que tiene una sola mujer, pero allá afuera parece que tiene más. Oye, en la iglesia parece no pendenciero, pero con nosotros, mira, me pone su basura y me pelea ahí porque quiere que esté en mi lado de la calle, etcétera. Ok, los he retenido demasiado. Solo quiero aclarar lo siguiente.
Esto no se va a ver perfectamente en ningún hombre. Pero un candidato al pastorado es uno que al menos no puede ser acusado de lo contrario. Esto se ve en su vida. ¿Necesita madurar en esto, crecer en esto y en esto? Sí, claro. Pero ese patrón de conducta es manifiesto en él. Es un ejemplo en su conducta en la iglesia. Y eso es lo que debemos buscar. Ahora, ¿qué pasa si hay un hombre que tiene estos dones y estas cualificaciones y la iglesia no lo nomina? Ya, no será nombrado en esta ocasión al pastorado. Hay hombres que dicen, es que yo tengo un gran llamado y estoy seguro de mi llamado. Sí, pero si la iglesia local no lo confirma, tienes un llamado interno, pero no externo, y no puedes ser pastor. Entonces, lo que estamos a punto de hacer este próximo día de reunión de miembros, el 20 de marzo, es muy importante, pues la iglesia será llamada a nominar algún hermano entre nosotros que crean que tiene estos dones y cualificaciones. A lo mejor va a haber un hermano que dice, yo no veo a ninguno, está bien, pones 0. A lo mejor uno va a decir, yo veo 1 y veo otro, pero estoy viendo que está creciendo y me gustaría seguirlo viendo más. Ok, pones 1. Dices 2, pones 2. Pones 3. ¿Ves 3? Pones 3. ¿Ves 4? Dime dónde están, por favor, porque nos faltan. Pero digo, si ves 4, pues los pones. Y es la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro deseo en esta primera votación es, sin decir nombres de parte del pastorado, ver si la iglesia ve lo mismo que nosotros. Ok. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Es posible que un pastor que antes de ser cristiano es una pregunta difícil? O sea, yo creo que si fue un pastor, un hombre que antes de ser cristiano pudo tener algunos problemas en sus vidas y matrimonio y después llegó a ser cristiano, pero tiene una conducta irreprensible, yo no vería por qué no podría ser nominado. Pero si dice ser cristiano y divorciado cristiano, y yo creo que es descalificado de facto. Es difícil porque tendríamos que evaluar el caso en particular. Es que no voy a decir el nombre, pero si lo dijera se sorprendería. Yo conozco, y ustedes también, solo que no saben quién es, un pastor, incluso famoso, que cuando inició su pastorado, su esposa cayó en adulterio, él se separó de ella, se volvió a casar y siguió en el ministerio. No les voy a decir el nombre para no tropezar sus corazones, aunque no se hagan ídolos de ninguno, ¿ok? Pero conozco un caso. Ahora, yo veo a este hermano y digo, tiene unos dones muy claros. No voy a decir que no es pastor por eso, pero cada caso tendría que ser revisado por sí solo. Pero sí ya es un problema de inicio. ¿Alguna pregunta, hermanos? Una pregunta acerca del llamamiento y el reconocimiento del llamamiento. Suponiendo que hay un hermano que identifique ese llamamiento de manera interna e incluso la iglesia parece reconocer que puede ser un buen candidato, pero su esposa no está de acuerdo, no porque hay algo reprensible, sino por alguna preferencia o percepción de ella.
Buena pregunta. Porque es muy importante. El pastor, si me desvío de la pregunta, me la vuelves a hacer pero no mencioné que la esposa puede tropezar el llamamiento de un hombre. ¿Sí? ¿Qué deben esperar de la esposa del pastor? ¿Que sea la pastora? No. Que sea la hermana que está en todos los ministerios. Si es un remolino y hace y deshace ¿sí? No. Deben esperar lo de un miembro de la iglesia. Ella es un miembro de la iglesia más. Claro, creo que debe ser ejemplo en su prudencia, debe ser ejemplo en su sensatez, en su sobriedad. Creo que una mujer que no es sobria y prudente puede meter a su esposo en muchos problemas. Entonces, la esposa puede también decir, sí voto por este o no voto por este, porque creo que le falta al hermano gobernar a su esposa, le falta cuidarla, dirigirla, enseñarle a más cómo ser una mujer prudente. Entonces es importante que también veamos eso, porque una mujer puede hacer muchísimo daño al ministerio, más si no es una mujer que sabe estar quieta. Hermanos, yo doy gracias a Dios por la esposa que me tocó a mí. Es mi apoyo, pido con ella consejo, me puede dar unas palabras, pero no es la pastora. Mi equipo son estos hermanos que el Señor está levantando, y con ello trato los asuntos. De hecho, yo casi siempre digo esto a la iglesia. Hermanos, cuando me platican algo a mí, mi esposa no se va a enterar. Porque una no la quiero contaminar. Otra porque quiero ser sobrio en mi juicio y más bien platicarlo con los varones que están en el equipo. Además que no quiero que los vea de una forma diferente. Y por eso es que a veces yo llego de las pláticas. ¿Y cómo te fue? Bien, gracias a Dios. ¿Y qué pasó? Todo bien, mi amor. Digo, ella ni siquiera es cuidadosa en eso, pero una mujer puede ser una que ayuda a levantar a su esposo o una que lo derriba por su mala conducta, por no saber. Es claro, mientras la hermana crezca y madure, las hermanas yo creo que van a voltear a verlas y decir, yo he visto cómo has criado hijos, he visto tu conducta, he visto tu caminar, y me da confianza de preguntarte esto. Pero no es la pastora. Y otras hermanas pueden ser tan maduras como ella también, y pueden buscar el consejo de ellas. Ahora, regularmente se espera que sean las hermanas también maduras de la iglesia, porque si tienen un esposo como pastor, las va a estar ministrando, cuidando, exhortando, alentando, va a estar cerca de la palabra, ha aprendido a lavarle los pies de los santos, ha tenido hermanos en la casa para atenderlos, visitantes de fuera, ha escuchado, ha criado hijos, ha pasado tiempo criando, y será una hermana que quizá voltearán a ver, pero nunca deben esperar de la esposa del pastor una pastora, no, ni la remolino de la iglesia, no, es una cristiana, va a servir en su hogar, va a servir con sus hijos, va a tener su ministerio, uno por aquí quizá, uno por allá, y quizá es todo. ¿Qué pasa? Excelente pregunta. Solo necesito tantita agua por mi garganta. ¿Qué pasa si la hermana dice, yo no estoy lista para que entres al ministerio pastoral, no tengo ninguna acusación, no tengo nada que decir de mi esposo, es un buen hombre y demás, pero yo no me siento preparada? Yo creo que se debería esperar hasta que ella tenga paz. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien
un pastor quiere ser misionero y su esposa no. Y él dice, no, nos vamos porque nos vamos. La va a lastimar, la va a herir. De la misma forma en el ministerio pastoral. Se debería escuchar su palabra. Ahora, sus temores no hay que recibirlos de inmediato, como hay que escuchar. Es que me da miedo que ahora todos me van a empezar a ver. Pues quizás sí, pero que no pasa nada, que te vean. Quizá van a esperar mucho de mí, que lo esperen, no lo deben hacer. Y la podemos guiar para que no haya esa oposición, pero si después de eso dice, no estoy preparada, el candidato debería escucharla y esperar para no lastimar a su esposa. ¿Cómo se llama el que fue a India? Siempre se me olvida el nombre. William Carey. Me gusta lo que dice Michael Haykin de él. ¿Sabían que su esposa no quería ir al principio? Y su esposa quedó mal. Michael Haykin dijo, si él hubiera sido miembro de nuestra iglesia, jamás hubiera ido a India. Porque si su esposa decía, no quiero ir, con tanta firmeza, no le hubiéramos permitido ir a William Carey. Pero ese gran misionero, sí, pero hermanos, su esposa quedó mal. ¿Dios lo usó a pesar de eso? Sí, pero no hay que ser pragmáticos. Que funcione o que haya servido para algo no quiere decir que sea bueno. Ajá. Sí, ¿me deja repetir esa? O quiere darme la ráfaga de una vez toda. Si un hermano parece un llamamiento al pastorado y su esposa no es cristiana, ¿podría ser el llamado al pastorado? Nuestra opinión es que no. El llamado al pastorado es difícil y con una mujer que no es conversa, va a ser demasiado difícil el ministerio pastoral. Yo creo que cuando Dios llama a un hombre al oficio, va a estar eso resuelto también. Entonces, yo creo que idealmente el esposo y la esposa, o bueno, obviamente el esposo, ¿verdad? La esposa debería ser cristiana. Sí, buenas preguntas. ¿Qué de lo del sostenimiento económico? ¿Puede haber un hermano que tiene los dones para el pastorado, tiene una empresa que le va bien y dice, yo no necesito el apoyo económico, me tengo que hacer cargo quizá los martes y miércoles de esto, pero todos los días me deja atender a la iglesia? Yo creo que un hermano así podría ser llamado al ministerio. Entonces no se requiere que si eres pastor te van a sostener. Ahora, si la iglesia tiene lo suficiente para sostener a 2 o 3 o 4 pastores y se requiere el ministerio completo de todos, se debería sostener a todos. Si la iglesia no tiene la capacidad, debe priorizar. Primero el pastor, que los mismos pastores digan que se va a dedicar más a la predicación y a la enseñanza, vamos a ir con él. Después el pastor que se va a dedicar a la predicación y enseñanza y visitación pastoral. Y entonces va dando prioridad. Ahora, ¿qué pasa si una iglesia no puede sostener ni un pastor? Bueno, habría todos los pastores bivocacionales. Así se llama, pastor bivocacional. Pero en el contexto, si hay 3 pastores y 3 pueden ser sostenidos con lo suficiente, se debería intentar hacerlo. Digo, más en nuestro contexto
que se requiere por todo lo que está pasando de trabajo, es ideal, pero tampoco podemos exprimir a la congregación. Y debe ser un salario suficiente para regularmente rentar una casa, alimentos, escuelas, compra de materia prima. ¿Cuál es la materia prima del pastor? Bien, hermanos. Bien. Libros. En esto hay mucha enseñanza que ya hemos recibido. Hay pastores que proponen, nosotros no tenemos el tiempo para eso, pero hay pastores que proponen que los pastores deben buscar retirarse frecuentemente en equipo, retirarse, descansar juntos, platicar y tomar, hermanos, hay pastores que toman, quizá está bien, pero hasta 15 días, un mes de vacaciones en un año. Yo actualmente no puedo tanto, me conformo con 10, 12 días en el año, sin puentes, porque descanso los lunes y resulta que todos los puentes son lunes. Pero está bien, más tiempo para trabajar. Tengo que aprovechar ahora que puedo. Entonces, yo creo que la iglesia, conforme a su poder adquisitivo, su economía, debe intentar proveer para que los pastores estén despreocupados de su economía, no apretados, no tronándose los dedos, con libertad para salir a descansar. Sí, yo creo que hablan muchos pastores de esto del descanso, y está bien, si un pastor puede salir 4 semanas en el año, 5 semanas a descansar, no seguidas, pero repartidas, yo creo que está bien. Hay algo que pasa en el ministerio que se llama quemarse. El ministerio, hermanos, es agotador emocionalmente, físicamente, espiritualmente, y puede llegar un momento en donde el pastor se dio con todos los bríos al principio, ministerio, enseñanza, salidas, viajes, conferencias, se quema y se hace inútil para lo que resta del ministerio. Ya está frío, se secó, quizá esa sequía fue espiritual, se cayó quizá en algún pecado, y por eso es que ponen mucho énfasis en que haya descansos prolongados en el ministerio pastoral. Ahora, si Dios da pluralidad de ancianos, quizá habrá más oportunidad de eso, ¿sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿un pastor se puede dedicar solo a la consejería? ¿Qué opinan? ¿A la luz de lo que vimos? No. Ahora, ¿puede ser que se dedique principalmente al pastoreo? Sí, pero tiene que participar de la predicación. Tiene que participar de las disciplinas. Tiene que participar de la administración. Entonces, puede ser que el 80% de su trabajo sea pastoreo, pero debe participar de lo demás también. Los votos. Muy buena pregunta. ¿Qué porcentaje pedimos de votación? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Los más, lo quiero decir amablemente, los más antiguos, ¿no? 75% mínimo. Si el 60% vota por una persona y el otro 40% no hay. 75 creo que es un buen grupo, porque es pues 3/4 partes de la congregación,
¿Qué hace el otro 25? ¿Se va, se queja y empieza a hablar por allá afuera? No. Dice, si la iglesia dio eso y hay un común acuerdo, voy a someterme, voy a escuchar, y mis inquietudes por las que no voté, a lo mejor en el paso del tiempo se van a ir. Y ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Si la iglesia, hay una forma de ser ligeros del pastor y de la iglesia. Si la iglesia vota sin considerar 1 Timoteo o Tito, es ligereza. Estamos eligiendo al candidato más carismático, más agradable. ¿Cómo? Contratando, sí. Sí. Entonces, esa es una forma. Hay que prestar atención a lo de Timoteo. Hay que orar esta semana. Esta semana hacemos la nominación. Si sale 1, 2 nombres esta semana, en 3 meses, 4 meses, ya lo propondríamos oficialmente para ver si la iglesia, después de que ya se dijo, son son estos los hermanos, iglesia decide, voten, ya se haría la ordenación. ¿Sí? ¿Es vitalicio el nombramiento? ¿La qué? Como jubilación. Bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alexander Strauch. El llamamiento es irrevocable, a menos que el pastor se descalifique por su conducta, por pecado. Pero yo creo que el nombramiento es irrevocable al pastorado. O sea, no caduca, esto existe en congregaciones, en iglesias carismáticas, ¿sí? Como el pastor caduca su ministerio, a los 10 años ya no puede ser pastor. Yo creo, hermanos, que el llamamiento es irrevocable, a menos que el pastor se descalifique por 1 Timoteo o Tito, o pecado escandaloso. Si el pastor no cumple 1 Timoteo o Tito, sino que abiertamente está violando eso, yo creo que el pastor ese llamamiento se puede quitar, pero es por su infidelidad, no por la fidelidad de Dios. En cuanto a si el pastor jubila, idealmente no, que se muera en el púlpito. Yo creo que con el paso del tiempo iría trabajando menos un pastor a sus 70, 80 años. Quizá no va a tener el mismo vigor y fuerza, pero yo creo que el pastor debe morirse como pastor, pastoreando. Bueno, ese sería otro tema, pero yo creo que el llamamiento diaconal como el pastoral es solo para los hombres. Cuando la Biblia habla de diaconisas, la palabra griega simplemente quiere decir servidoras. Así que no creo que hay un oficio de diaconisa mujer. Es diácono, pero ese sería otro tema. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenísima pregunta. ¿Una persona que sale de un seminario es pastor? No.
el estudio doctrinal es importante, pero un título no te hace pastor. Es la imposición de manos de un pastorado de una iglesia y la votación de la iglesia. Por eso es que el seminario siempre debe caminar cerca de una iglesia local, porque en el seminario están recibiendo instrucción teológica, pero en la iglesia están aprendiendo a ser pastores. Hermanos, a veces personas quieren entrar al ministerio pastoral porque, qué padre predicar los domingos y estudiar en la semana y meterte en cuestiones doctrinales. Pero eso es una parte del pastorado. Hay otra parte que es difícil. La consejería, las pláticas, la visitación, la exhortación, la disciplina y todo aquel que sea candidato debe ser puesto no solo en el púlpito de vez en cuando. Todo aquel candidato debe estar también trabajando en esas cuestiones difíciles, el ponerse de acuerdo en problemas, desilusiones, dificultades, disciplinas, para que aprenda todo el ministerio. Y a lo mejor a medio camino se va, dice, no hermano, yo ya no juego, ya no quiero ser pastor, porque ya vi lo difícil y lo pesado. Y está bien, pero sí, buena pregunta, hermano. De hecho, esto sirve para aclarar nuestro seminario. En el seminario reformado Sacra Teología, está bonito el título, ¿no? Los que están estudiando y se gradúen en 2, 3 años que acabemos el primer curso, no son pastores, ni necesariamente quieren decir que van a entrar al pastorado, quizá nunca, ¿sí? Son hermanos que quieren aprender, estudiar. Puede haber 1, 2 que se termine manifestando sus dones, pero sí, un título no te hace pastor. Así que si alguien sale del seminario y ya quiere plantar una iglesia, está en grave peligro. La iglesia es la única que levanta pastores. Ni organizaciones misioneras pueden hacer eso. Idealmente eso está pasando en la vida cotidiana de la iglesia. ¿Dijo depurar? Sí. Sí, en la membresía puede haber no creyentes, pero si es una buena iglesia, la mayoría de los miembros van a ser creyentes. Entonces, no creo que cuando va a ser tiempo de membresía se empieza a depurar, sino que eso ha sido, si es una iglesia sana, eso ha estado pasando naturalmente con el tiempo, aunque eso no quiere decir que no está libre de algún falso creyente, pero sí que su mayoría son creyentes, y eso da la paz. Hermano, ¿levantaste la mano o no? Ah. Sí, entre las obras que nosotros estamos apoyando, hay hermanos que se están haciendo responsables, que a lo mejor tienen un don diaconal, o a lo mejor sí tienen un don pastoral, y esto se va a manifestar mientras lo sigamos conociendo más y con la votación de la iglesia a su debido tiempo. Pero no todo el que está como o responsable de una obra necesariamente va a ser pastor. Eso se tiene que evaluar aparte. Ok. ¿Alguna otra pregunta o es todo? Sí, hermano.
Las dos cosas son posibles. Puede ser que en todo el tiempo que estamos ayudando una de estas obras, algún hermano empiece a manifestar dones pastorales y entonces el pastorado que está apoyando lo va a confirmar, la iglesia va a votar por él y se nombraría pastor. Puede ser también que si pasa el tiempo y no hay ningún candidato, y aquí tenemos más de 2 pastores o más de 3 pastores, un hermano pueda ser enviado como misionero a esa obra para que esa obra lo confirme como su pastor a su debido tiempo. Entonces, ambas son posibles. Ok. Hemos pasado 1 hora 47 en esto. Los felicito por aguantar tanto. Vamos a hacer una oración, vamos a cantar y oremos, hermanos, por este próximo domingo, que el Señor dirija a la iglesia en las votaciones. Oremos. Padre, gracias por que tu palabra nos da luz y claridad sobre cómo buscar pastores entre nosotros. Te rogamos, Padre bueno, que tú dirijas a tu iglesia, que pongas un mismo sentir y que pueda haber unidad, Señor, en esta próxima votación. Da libertad a tu iglesia, da de tu Espíritu Santo para poder evaluar a la luz de esto. Señor, no buscando hombres perfectos, no buscando hombres infalibles, buscando hombres, Señor, que están caminando en este patrón, claro, no en perfección, no sin ninguna falta, pero que en lo general están caminando en esta conducta. Tú, Señor, confírmalos. Tú, Señor, muéstralos por medio de la unidad que das a tu iglesia este próximo día del Señor. Pedimos que estés con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.